¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo prometido es deuda. Aquí estamos firmes con Fútbol Infinito en una nueva entrega junto a Jaime Macías. ¿Cómo te ¿Cómo va, estás, Jaime? Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. ¿Cómo te fue en la semana? ¿Dónde estuviste? ¿Qué partidos hiciste? Bueno, Lo vi a tu compañero de... vamos a arrancar diciéndole a la gente que hoy es jueves 26 de febrero. Mañana es el sorteo de todo el resto de la Champions, no solamente de los octavos de final, sino que estas incógnitas que quedan cuando te dice Atlético de Madrid puede jugar contra Liverpool o contra Tottenham, París puede jugar contra Barça o Chelsea, indicarán también de qué lado Ujú. del cuadro los equipos van a ir. Entonces, esta es una circunstancia que recién se sabrá mañana. Vamos a tratar mañana de emitir algo cortito, a modo de opinión sobre el camino conocido, pero vamos a hablar Una un poco preguntita de lo ahí. que pasó. Es para un Sí. deber. Y después contesto tu pregunta porque van a decir que no No, contesté una tu pregunta ahí pregunta. para un deber. Mañana sabremos, por ejemplo, si Paris Saint-Germain pasa a cuartos. ¿Sabremos si es local en el primero o en el segundo partido? No, va a ser siempre local en el primero. Ah, porque entró por Eso ya el... no va a cambiar porque va a depender del orden de la llave. Ok, Por ejemplo, Bodo Glimt, al ganarle al Inter, le robó al Inter el 10º lugar que tenía robó entre comillas, ujú, en la fase de liga. ¿Me explico? claro. No es que van a ser reubicados porque el Bodo clasificó, no sé si era el 23 o por ahí, eh, y seguiría 23. jugando como 23, o sea, como pasa, por ejemplo, en tu amada MLS. Clasificaste como noveno de tu conferencia, morís como noveno de tu conferencia, jamás vas a ser local, salvo en esa primera ronda, y no quiero hablar ahora del playoff de la MLS porque no estamos hablando de MLS. Eso es de Figueredo y de Juan Ballesteros. Entonces, París va a enfrentarse a dos equipos del famoso top 8. Entonces, siempre va a ser local en el primero, visitante en el segundo. Si después le ganase a alguno de Ujú. ellos, quedaría con la posición que ese equipo al cual eliminó tenía 5 o previamente. ¿Me 6, porque es explico? Barcelona o Chelsea. Claro, Exactamente. no, pero ok, ya, ahora complemento, Si vos eliminás al Arsenal, así seas el vas a ser el 22, uno. te vas a Sí, quedar sí. con el 1. Claro, no, pero ahora, ok, complemento tu respuesta con el dato en mano. Ellos juegan contra el ganador de Galatasaray, Liverpool o Tottenham. Si es Galatasaray, 20, el París será visitante en el primer partido. Si es que es uno de los dos Exacto. ingleses, el París será local en el primer partido. Eh, ¿Estás hablando ahora Sí, sí, sí. de octavos o de hipotéticos Hipotéticos cuartos, porque cuartos? el Me deber perdí mío ahí. era en cuartos. Ta. Entonces te estás Sí, 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 adelantando un sí, poquito. pero bueno, Está perfecto. bien. Era un Bueno, deber que tengo que exacto. hacer. Lo que va a ocurrir es que los equipos que vienen del playoff van a ser locales en la ida, sin importar a qué, digamos, preclasificado eliminaran. Y una vez que se avance, sí, ahí va a existir ese tema de factor. Pero, por ejemplo, Arsenal se aseguraría ser siempre, si avanzase hasta la semifinal, siempre Ujú. local en el partido de la vuelta. Como en la Copa Libertadores, para hablar de un De torneo un torneo paralelo. paralelo. Antes de entrar en detalles específicos de partidos, vista la ida, Ujú. ¿hubo sorpresas en la vuelta? Sí, te cuento. El martes comenté la victoria del Atlético de Madrid. Hablaremos un Ok. poquitito del gran triunfo del Cholo, porque siempre le pegan palos al Cholo y cuando el Cholo mete las movidas justas, ¿quién se acuerda del Cholo, Jaime? Solo los cholistas. Fútbol infinito. Exactamente. Y el miércoles ese sufrido llegó con menos de 1 litro de aceite en el tanque de aceite y en la ¿cómo se llama? Agua en el radiador. Lubricación del motor. Sí, sí, no tenía para lubricar el motor ya en el final el cuadro de Luis Enrique ante un equipo del Mónaco que jugó con 10 casi 75 minutos de los 180 de la eliminatoria y aún así no nos quedaba la sensación de que estaba enfrentándose al campeón, nada que ver con la serie de playoff de la temporada pasada, donde al Brest lo barrieron y le ganaron con un agregado de 10-0.
Pero bueno, En una semana, Vizca, eso fue todo. donde el Mónaco es el gran protagonista del liderato de la Liga Francesa del París. Es decir, el París retomó el liderato de la Liga Francesa. Porque le saca la victoria al Lens. Porque le gana a Lens de visitante. Exactamente. Al Racing Club de Lens. Y juegan ahora, Mónaco-París, otra vez por la Liga Francesa. Exactamente, vuelven a jugar este fin de semana, sí. No, el siguiente fin de semana vuelven a enfrentarse en París. Todos los partidos se han definido por un gol en la temporada, pero evidentemente, bueno, ya hablaremos un poquitito de eso, pero yo creo que la gran sorpresa es el avance de Bodo Glimt, porque podemos decir que lo de Galatasaray, que vuelve a un octavo de final no estaba desde 2013-2014, también a priori era una sorpresa. Viendo las llaves, corregime, pero ha ganado en la mayoría de los casos el que terminó recibiendo o sea, terminó siendo de local en la vuelta. Real Madrid, Atlético de Madrid, Bodo es la excepción, Galatasaray es la excepción, Newcastle terminó avanzando, Atalanta. Bayer Leverkusen terminó avanzando, Atalanta terminó avanzando, exacto. Sí, pero también depende, eso es como, depende cómo lo escribas, ¿verdad? Porque también te puedo decir que la mayoría de los equipos que avanzaron son los que ganaron la ida, sin considerar si fueron locales o visitantes. Porque la realidad es que probablemente eso aplica. La única remontada es la de Atalanta. Y para mí, por eso te decía, después de la ida hubo alguna sorpresa. Y creo que lo del Bodo quedó como que bastante sentado. Para mí la sorpresa es el desplome del Dortmund. Sí, que incluso se pone 3-1 y tratando de arriesgar, en lugar de resetear para jugar el alargue, termina muy expuesto en esa última jugada donde el árbitro Sánchez Martínez termina marcando el penal a instancias del VAR por la pierna muy alta. Bueno, yo creo que lo había hecho el Dortmund. En el momento que el partido se le da con un gol en contra al inicio, segundo gol en contra que empareja la eliminatoria al final del primer tiempo y arrancás el segundo tiempo recibiendo el tercero, jugando de visitante, y ya ahí la historia era como muy difícil, ¿no? Porque, o sea, estás atrás en la eliminatoria jugando en la casa de tu rival, que si bien es cierto había tenido que hacer un gran esfuerzo Atalanta para remontar la situación, pero Atalanta termina dando otra de las grandes historias, que es salvar, si se quiere, el prestigio del fútbol italiano. Bastante venido a menos. ¿Quieres comenzar con el Real Madrid? ¿Quieres comenzar con Atalanta? ¿Por dónde quieres comenzar? Podemos arrancar con los dos equipos de la capital española que ratifican el pleno que se podía dar de equipos españoles en la siguiente instancia, que serán la mitad de los equipos ingleses. 6 equipos ingleses, 3 equipos españoles, marcan casi todo el mapa de lo que va a ser y va a haber un choque garantizado mínimo entre equipos ingleses y españoles, que va a ser el duelo del Atlético de Madrid contra Liverpool o Tottenham Hotspur. Creo que otra vez al Madrid le costó el partido y le costó porque le pasó lo mismo que le pasó el fin de semana contra Osasuna. Le falta juego, Jaime. Y si bien un Benfica modesto, Benfica bastante afectado, yo creo que por el ruido externo, por el caso Prestiani, por la sanción a Mourinho, pero también un Madrid muy justo de efectivos para enfrentar un partido en el cual apenas tenía la ventaja de un gol. Hay algo que a mí me parece de este Madrid, lo hablaba el otro día. Cuando nosotros tomamos el Madrid, no sé, los últimos 10 años, si quieres, ¿verdad? Sí. Inclusive en aquellas temporadas donde decías, la verdad que el equipo es bastante terrenal y está atrás del principal protagonismo, pero siempre fue un equipo que tenía un pilar al que aferrarse, ¿verdad? Hubo un momento donde, sobre todo esas 3 Champions de Zidane, era un equipo que te comía goles con ese tridente ofensivo. Después recibió una gran cantidad de goles, pero te comía goles. Después pasamos a ese Real Madrid donde no tenía tanto peso ofensivo, se sostenía desde su medio campo y Courtois no era gran protagonista, era Modric, Kroos, Casemiro.
Y después hay otra Champions en la que es un equipo básicamente de áreas, ¿verdad? Con la mejor versión de Ujú. Courtois y con la mejor versión de Vinicius. Y, y finalmente existe esa Champions donde ni siquiera es protagonista Courtois, es simplemente Vinicius y Valverde los que llevan el peso del partido en aquella en la que Courtois ataja la final, es Lunin el quien ataja todo el camino. Claro, Pero siempre había, como decías, ok, a este equipo le falta balance, a este equipo le faltan piezas, pero decías, este es el pilar al que el equipo se aferra en el campo. Y lo que me da de sensación esta temporada es que ese pilar no es consistente. Es decir, ayer fue un gran partido de ujú, Vinicius, ayer fue un gran partido de Casemiro, perdón, de Casemiro, de Camavinga. Estaba pensando en Casemiro en sí, el nivel en el que jugó. Después has tenido partidos donde resulta que es Courtois el protagonista, pero no es un equipo que dices, ok, este equipo se aferra a esta zona del campo como su fortaleza principal y a partir de esta zona del campo el equipo se hace fuerte en otras áreas. Y eso es lo que te transmite, ¿verdad? claro, Benfica es un rival bastante inferior a Osasuna. Benfica no debería estar aquí. sí, Es heroico lo que logró Mourinho, un equipo que perdió los 3 primeros partidos de la fase de grupo, meterlo a la fase del playoff y encima de aquella manera con ese gol del arquero en la última jugada y todo. Pero la realidad es que Benfica no debería estar aquí. Benfica está por atrás de Osasuna si es que los comparamos mano a mano. claro. Sí, sí. Creo que al Madrid, Jaime, se le complica el inicio del partido otra vez. Se ve en desventaja con el gol de Rafa Silva. Y estamos hablando de también un Benfica que yo creo que jugó la ida pensando más en la vuelta. Y, claro, y en la vuelta está jugando en el Bernabéu, está jugando con un clima enrarecido, con mucho ruido exterior, y ya era más difícil. Si no pudiste sacar la ventaja en casa, creo que todo el ruido que hubo eh, termina perjudicando a Benfica. O sea, todo lo que le pasó desde el partido de la ida hasta acá fue, primero, bueno, ya lo hablamos en el episodio anterior, fue lamentable desde todo punto de vista. Y creo que a la larga afectó el juego de Benfica, afectó las opciones de Benfica, pero como que la cabeza de Benfica se perdió en el partido, o sea, en la eliminatoria, se perdió antes de jugar ese partido de la semana pasada en Daluz. Y, y no es el mejor Real Madrid, como ya se vio el fin de semana. Es un Madrid muy escaso de opciones, eh, no de opciones de gol, sino de opciones como para encontrar alternativas para cambiar su juego, su fútbol, en la medida que las circunstancias se lo exigen. Y apareció Tchouaméni, que está en un... Probablemente si me preguntás ahora quién es el mejor de Real Madrid, y te diría Vinicius, Tchouaméni y Courtois. Sí, pero para mí hay un problema en eso, y coincido que son los 3 mejores. Primero, el mérito de Arbeloa en haber recuperado Arbeloa. a la mejor versión de Vinicius. Creo que tiene un mérito ahí. Courtois siempre estuvo, no importa quién era el entrenador. Pero después me parece que este protagonismo de Tchouaméni, con mucho mérito, es en base no a su influencia en el juego del equipo, sino en el desbalance que tiene el equipo. Entonces, Claro. ese despliegue que es exuberante, que es muy parecido a la mejor versión de Casemiro, es porque el equipo está desbalanceado. Él no debería tener el protagonismo en ese despliegue porque el equipo no debería necesitar, un equipo como el Real Madrid, no debería necesitar que Uh-huh. su mediocampista de contención tenga esos recorridos para balancear un equipo como único Creo que el encargado del partido en ese balance. sentido, el partido de ayer fue distinto al partido de la ida. Él, en el partido de la ida, controló el partido. Y acá tuvo que ir a buscar el partido. Tchouaméni, de hecho, lo que decís, a recorrer un montón de metros, no te diría a ponerse el equipo al hombro, pero sí a tener que forzar cerca del área. Y en el otro fue corte, entrega, posicionamiento. Rara vez el Madrid quedó mal parado en las contras en el partido de Daluz, aún con un ambiente muy, muy caliente. Eh, con respecto a lo que decías de Vinicius, yo creo que Vinicius en algún momento, todos lo sabíamos, iba a, a medio parecerse a ese Vinicius sin Mbappé
candidato al Balón de Oro. Porque no te podés convertir en un jugador, en un fantasma de lo que fuiste, en tan poco tiempo. Y no me cabe ninguna duda de que Ancelotti era el entrenador que mejor arropaba y comprendía a Vinicius. Acá me da la sensación de que a Vinicius hay que acompañarlo mucho, pese a que tiene 25 años, para poder ayudarle a alcanzar su potencial, porque Vinicius genera mucho ruido en torno a su figura. Y yo no sé si Arbeloa, no me consta, porque ahí opino totalmente de oído, cuánto ha logrado hacer, pero creo que se le han sumado factores en este último mes, que son la baja de Bellingham, generar un mediocampo más solidario y en muchos partidos la baja de Mbappé. Entonces, invariablemente, el peso del ataque tiene que recaer en alguien. Es Real Madrid y recae en Vinicius. Pero que había muchos gallos en ese gallinero es algo que le hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones. Perdón. ¿Cuánto tiempo va a ser ese mediocampo así? Porque ayer Arbeloa gambeteó todo lo que no ha gambeteado en la cancha. Esa es la pregunta. ¿Por qué Mbappé no estaba y cuánto tiempo iba a estar? Porque dijo días. Hizo una pausa y dijo, o semanas. Aguántate, calma. Cuando tú me dices días, quizás no juegue el fin de semana. Cuando tú me dices semanas, cuando tú ya dices semanas en plural, son mínimo 15 días. No, me parece que por ahí se apunta a que esté para la ida de los octavos, que estamos hablando de 10 días. Y después, bueno, él le pone un poquito, él sabe para lo que tiene. El problema es que tiene que recuperar la rodilla y volvemos a lo mismo, lo que vamos a mencionar en estos 4 meses. Hay un mundial a mitad de año y esa circunstancia, los futbolistas saben que ese hecho no solamente marca los 4 años en los cuales han venido trabajando, es como para un atleta olímpico, el famoso ciclo olímpico, por ahí te marca la carrera. Entonces, no es un hecho menor. Para nada es un hecho menor, pero también yo sí creo que Arbeloa le ha dado muchas libertades, que no las tenía con Xabi Alonso. La peor versión de Vinicius fue bajo... Sin ninguna duda, Jaime. Limitado, retraído, condicionado a una posición específica, a un cierto movimiento específico. Y el mejor Vinicius es ese, el libre, el que explota, el que acelera, el que acompaña. Yo creo que lo dije en algún momento. No, el que sobre todo te pide metros. Yo creo, no tengo la absoluta seguridad, que el equipo le estaba pidiendo a Xabi Alonso transar para jugar como Ancelotti. Por eso te digo, siempre te decía en anteriores entregas, el plantel quería seguir jugando como cuando estaba Ancelotti. De hecho, si hacías una encuesta con el plantel hubiese querido que siguiera Modric y que siguiera Ancelotti. Modric, como se está viendo ahora en el Milan, no está para todos los partidos para los 90 minutos, porque ya es un futbolista de 40 años y que está en un estado de forma extraordinario, que hay otros de 30 o de 25 que por ahí no lo tienen, y el talento que tiene Luka Modric, pero que ya en algún momento la recuperación de tu cuerpo no es la misma, por más que lo cuides. Es un tema de mitocondria, celular, molecular, el nombre de la ciencia que le quieras elegir, pero está ahí. Y Florentino o la directiva decidieron otra cosa. Y la cabra tira al monte. Este equipo necesita jugar así. Y Vinicius necesita jugar así. Vinicius no es el capitán, pero es un elemento, al igual que Mbappé, que condiciona sobremanera el juego de Real Madrid. Había alguien que quería que el Real Madrid jugara de otra manera. Pero la idea tuvo sustento por 3 meses. En el momento que los resultados empezaron a torcer, ya sabes quién torció el gesto y don Xabi Alonso estaba sentenciado. Sí, y yo no creo que Arbeloa sea un entrenador vanguardista, sea un entrenador que marque una época. Pero... Te lo pregunté hace un par de semanas. ¿Te parece que Arbeloa es mejor entrenador que Xabi Alonso? No, pero es más cercano a lo que ese plantel necesita que lo que Xabi Alonso les daba.
Porque, ¿te acuerdas que la semana pasada... A dar concesiones que Xabi Alonso no hubiese dado. Pero es que la semana pasada hacíamos toda esta analogía de qué tipo de entrenador dirige y es exitoso con cada uno de los clubes. Y, por ejemplo, una de las grandes preguntas que tengo yo, porque lo veía el otro día, creo que contra el Milan, no me acuerdo, o la Juve, el Milan. A mí lo que está haciendo Fábregas me parece extraordinario. Ahora, él puede trasladar eso a un equipo... Al Barça, por ejemplo, que se lo piden. Exacto. ¿No? Está pensando la gente del Barça, dice, cuando se vaya Flick, Fábregas. Claro, porque, por ejemplo, ¿sabes qué veía el otro día? Justo fue la semana siguiente o el día siguiente que nosotros grabamos el programa, que vi el partido del Wolverhampton con el Arsenal. O sea, ese partido se había jugado, pero no lo había visto, lo vi después. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes estos equipos tan rígidos, tan automatizados, tan todo milimétrico? Que el momento que una pieza del plan no funciona, es un colapso. Y cuando tú ves el primer gol que le hace el Wolverhampton al Arsenal, o el segundo, tú ves a los jugadores no es un qué mal que nos hicieron el gol, o qué mal que defendimos, es como, pero si yo estaba aquí, ¿por qué tú no estabas allá? O yo estoy mal, o es él que está... O sea, es como que fue como que... ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Sí. Es como aprenderte la lección de memoria. En el momento que tu memoria tiene un lapsus porque te pusiste nervioso o lo que sea, y no aprendiste el concepto de lo que te están enseñando, simplemente te lo aprendiste de memoria, y la memoria en algún momento, tarde o temprano, no es que la memoria se le va a la gente de edad. En algún momento algo le pasa a tu memoria, porque la memoria también es emocional, y se te nubla, algo le ocurre. Cuando uno tiene el concepto, es capaz de ajustar de acuerdo a las circunstancias. Por ahí, en matemática, mire, concepto mucho no. La fórmula me la tiene que dar, que eso me pasaba a mí con ciertas materias como química o física. Y yo fracasaba ahí, o no fracasaba. Después tenía que volver al método de aprenderlo de memoria. Porque, y digo, ¿cuánto a la memoria me va a aguantar estos conocimientos? Y a la larga, yo fracasé. La respuesta es que poco. Yo fracasé en biología, en química. Y, por ejemplo, a mí me pasa algo. Yo soy terriblemente malo para los exámenes esos de elija la respuesta correcta. Porque tengo una opinión para todo. Entonces, depende de cómo lo veas. Depende del ángulo. Puede ser o puede no ser. No. Claro, exacto. Bueno, porque eso es más filosófico. Pero bueno, volvamos al punto. Te entiendo lo del Arsenal. El Arsenal es una máquina, como también en ciertos momentos, cuando el Barça, o cuando Pep, no el Barça, cuando Pep tenía esos, como decía el flaco Menotti, esos músicos que eran del jazz, pero eran clásicos. Y si en algún momento pifiaban la partitura, tenían la elegancia de un músico de jazz para componerte la partitura y que la rigidez de la partitura no les afectara. Pero para que ese modelo funcione, tenés que tener unos ejecutantes que sean buenísimos y que te puedan interpretar mejor que el entrenador cuando pasan a la improvisación y cuando pasan a la que la partitura se cumple a rajatabla. Yo veo al City ahora y es quizás el equipo menos Pep de la historia de Pep. Es un equipo que de repente es un equipo de Arias. Que de repente tiene cosas más de fútbol inglés que de... Que te necesita llegar pero que vive de la rigidez de la idea de Pep para la manera como va a atacar y la manera como quiere defender. Sí. Que está condicionada por la manera con la cual ataca, porque él quiere atacar más de lo que defiende. Y si me dijeras que este era el Pep del Bayern, te lo hubiese creído. A la larga, Jaime, viendo la trayectoria de Guardiola, no sabemos cuál será el próximo capítulo, creo que lo habrá. Cada uno de los tres clubes depende exclusivamente de la cultura, la filosofía de cada uno de ellos, porque si me lo pones, te voy a decir que es un equipo inglés, aunque tenga pocos jugadores ingleses. El otro día estaba viendo una estadística del promedio de posesión y de los goles que generan a partir de la posesión, ¿verdad? Y el City está como cuarto o quinto en esa lista. O sea, tú siempre hubieras pensado que un equipo de Guardiola iba a ser la bandera de esa estadística. Y no, claro. ¿Sabes quién es el primero? Pero siempre lo ha sido. La relación posesión-efectividad de cara al gol, o concreción de gol, no es alta. No, ¿sabes quién es el primero? Aunque hacen muchos goles, pero siempre tienen mucho la pelota. Y ahí es donde cuestionamos cuando se empezó a trascender mucho más este aspecto de la posesión del balón de un modo más científico.
Y había gente que decía, pero si se la están pasando de lado a lado, eso no significa que la posesión sea realmente útil. Pero yo creo que la posesión ha pasado a ser un argumento defensivo más que ofensivo, lo he dicho varias veces. Yo creo que la posesión hoy es más una característica de equipos defensivos que ofensivos. Porque ha evolucionado tanto la preparación táctica que si tú eres el último de la tabla, tú te puedes comer 5 minutos sin que te quiten la pelota. No vas a hacer nada con ella, pero tienes las suficientes herramientas para comerte 5 minutos sin que te quiten la pelota. Entonces, claro, se vuelve un argumento defensivo, pero no sé qué tiene que ver eso con el Real Madrid. Llegábamos a Real Madrid por el hecho del estilo de juego, de la idea de Xabi Alonso, de lo que se pretendía y de lo que no pudo ser, y ahora esta adaptación a un modelo donde el Madrid quiere defender más en bloque y quiere destacar a sus delanteros. ¿Para qué? Para que tengan espacios. Ahora, de la otra manera, ellos tenían que trabajar en la recuperación, tenían que volver con el resto del equipo porque Xavi los quería compactos y ellos quieren descolgarse. El problema es cuando se descuelgan los dos a la vez y uno ni siquiera acompaña la jugada o no tiene intensidad en el momento que la acompaña y o no se ponen de acuerdo quién va a marcar y quién no. Yo creo que ahí el que está mandando es Mbappé y lo manda a marcar a Vinicius y generalmente Vinicius marca medio como a desgano. Entonces, porque muchos goles que el Madrid sufre vienen por ese lado, donde el mediocampista no cubre la posición y no ayuda al lateral izquierdo. Entonces, creo que por eso el castigado más bien era Vinicius. Y el que ha sufrido es Vinicius. Pero una vez que Arbeloa dice, vamos a jugar en función de nuestros cracks, los que tienen que sacrificarse son los otros. Y ahí es donde se ve que el Madrid, a la hora de que los cracks no aparecen, no le aparece tanto el juego. Y encima de todo está viendo inestabilidades en el sector defensivo. El otro día contra Osasuna, el partido de Asensio no fue bueno. No jugó Trent Alexander-Arnold. Ahora jugó Rüdiger. Está teniendo problemas para jugar con continuidad Antonio Rüdiger. Hausen no jugó este partido. Asensio ahora sale lesionado. Y los problemas se acumulan. Viendo lo que tiene por delante, pensando en esto, ¿verdad? Porque creo que al final hablamos el otro día de cómo hay una brecha que se ha abierto, los ingleses a favor. Más allá de toda la épica histórica donde dice nadie quiere jugar al Real Madrid, nadie quiere contra el Real Madrid una ida y vuelta, ¿ok? La realidad es que si tuvieras que hacer un ranking de los 16 que quedan, ¿el Madrid en qué puesto de ese ranking está? Te voy a decir, te voy a cambiar la pregunta, pero no le voy a esquivar al bulto. ¿Este Madrid para vos es mejor o peor que el de la temporada pasada? Peor. Porque, perdón, te puntualizo. Porque es el mismo Madrid, ¿ok? Con gente... con mucho más ruido. Mira, es el mismo Madrid con gente en peor forma física, hablo de lesiones, con un peor entrenador y cuando el resto se ha reforzado. Y con mucho más ruido, te agrego algo más. Con mucho más ruido que el ruido le hace contra. A ver. Subjetividad, porque acá vos me pedís ranking y yo te digo totalmente todo subjetivo. De los 8 mejores, creo que hay, de los que clasificaron como 8 mejores, creo que hay 6 que inexorablemente son mejores que Real Madrid. Que son los 5 ingleses más el Bayern. No. Son los... más el Barça. Ok. O sea, son... Y el Bayern. El Barça y Bayern. O sea, ahí los 5 ingleses... Inglaterra te metió 5. Sí, el Chelsea está ahí. Yo creo que el Chelsea es mejor, yo creo que el Tottenham no. Bueno, correcto. Yo te diría que sacaría a Tottenham y a Sporting. Correcto. Ok. Entonces,
O sea, por eso te digo, hay 4 ingleses, Barça y 4 Bayern. ingleses, Barça y Bayern. Y hay muchos que dependerán del día, dependerán de cómo el partido salga, eso. Entonces, del resto de los que avanzaron vía playoff, este París yo no sé si es mejor que el Madrid, pero está ahí y dependerá del día. Galatasaray no creo que lo sea, Atalanta no creo que lo sea, Bayer Leverkusen no creo que lo sea, a priori Bodo Glimt no debería serlo, ojo con el Atlético y ojo con el Newcastle. O sea, te diría 6 más 3, ponele que el Madrid sea por rendimiento el 10º de los 16. Y ahí contesté tu pregunta. Yo coincido que el Madrid es 8º, 10º. Pero no mejor que 8º. Entre los el actual rendimiento de los que pueden ser candidatos a ganar Champions. Porque yo sí creo que es peor que el Madrid el año pasado. Sin embargo, Jaime, tiene una carta a favor que le puede entregar el sorteo para esta ronda. Repasábamos ayer con tu gran amigo Fernando Palomo, el camino de Paris Saint-Germain y de Mónaco. Y cómo Paris Saint-Germain había tenido que enfrentarse a muchos equipos que a la larga habían tenido buen rendimiento. O sea, que el sorteo a las claras no lo favoreció. O sea, perdió contra el Sporting, perdió contra el Bayern, jugó contra el Tottenham que clasificó entre los 8 mejores, se enfrentó al Barça que clasificó y le ganó, pero clasificó entre los 8 mejores. Le tocó el Athletic Club de Bilbao que no clasificó, por ejemplo, pero no le pudo ganar. Y en la ecuación del Sporting hay un Khairat Almaty, creo que hay un Bodo Glimt también, hay una victoria frente al Athletic Club de Bilbao, hay una victoria frente a este campeón en decadencia. Espérate, como es Paris Saint-Germain. O sea, ¿y el camino del Real Madrid? O sea, de los 8... Perdió contra los dos que podía perder, que entraron, o que debía perder, que son Liverpool Vizca, y de Manchester los 8 City. Que enfrenta el Real Madrid, entran 3. Sí. Mónaco, que quedó ya fuera, pero que había entrado. ¿Ya? Ventana. Y le ganó 6-1. Y después entraron los 2 ingleses, Liverpool y City. Ingleses. El resto de los otros 5 rivales del Madrid no entraron. La Juve no entró, correcto. Bueno, entró al playoff, perdón. El Marsella no entró. La Juve entró al playoff al igual que el Mónaco. Perdón. Sí. Está. Bueno, ahí los ponemos en esa siguiente categoría. Pero el Marsella no entró, Khairat Almaty. ¿Qué más? El Olympiacos. También había entrado. Olympiacos, sí. Playoff. Me falta alguien. Sí, el sorteo lo hace la máquina. El Benfica. El Benfica, claro, ahí está, que se lo enfrentó en esto. O sea, le terminaron quedando 2. ¿Qué fueron? 3 equipos o 4 equipos que pasaron a playoff, pero que no avanzaron. O sea, de los que quedan, el Madrid enfrentó a 2. Que no les pudo ganar. Exacto. Y estamos hablando de un Madrid todavía con Xabi Alonso. Que aún así perdió por un gol contra Liverpool de visitante y Manchester City de local. Yo creo, Vizca, lo que hacías ayer con Palomo está muy interesante. Te lo digo de memoria porque obviamente si lo ponemos a hacer no acabamos nunca. Sí, pero sí. Ahora voy a tratar de buscar el soporte acá, pero... Yo creo que el París es el que enfrentó a más de los que hoy están, de los 16 que están. Y sí, es muy probable. El París es el que más se enfrentó de los que todavía están. Acá lo tengo, a ver. El París es el que enfrentó a más de los que... Paris Saint-Germain arrancó contra... Bueno, lo tenían en el papel. Le ganó 4-0 a Atalanta y había arrancado bien. Después le ganó al Barça 2-1. 2 que están. 3 el Leverkusen. En la tercera fecha, vos me decís que le ganó al Leverkusen. 4 Bayern Múnich. Correcto, le ganó 7-2 de visitante. 4 Bayern Múnich. En la cuarta perdió contra el Bayern de local. Jornada 5 Tottenham Hotspur. Jornada 6 Athletic de Bilbao y la otra es Sporting y la otra es Newcastle. O sea, mirá qué suerte del campeón.
Y después le toca a un Mónaco que le había ganado en el único duelo de la temporada, aunque no estaba teniendo una buena campaña. Pero calcula lo que estamos diciendo, que el Madrid tiene 2 de los que están en octavos, el Barça debe tener una cifra parecida, y resulta que el París se enfrentó a 6 de los 16 que están ahí, o de los 15, porque uno de ellos sí. Sporting, mira, Kairat Almaty, en la siguiente jornada, Napoli, que perdió, que no clasificó. Está bien, era el campeón de Italia. Nadie lo sabía en ese momento. Después, Olympique de Marsella le ganó de local. Después, Benfica ese día jugó de local. Sporting 1-1 contra la Juve, de visitante. Luego le toca de local el Brujas. Está bien, Brujas hizo una buena serie pero le ganó 3-0 de local. Se ve que ese estilo probablemente no le convino. Bayern 3-1 de visitante, partido donde mostró muy poca cosa. Y luego, lo dicho, le gana en la penúltima jornada, viniendo de atrás, al campeón, y en la última fecha termina consiguiendo, con ese último gol agónico, desplazar al Real Madrid, pero sería bastante extraño, ¿no? Que se enfrentara al Madrid otra vez, un equipo portugués, el cual, en este caso, si el gol de Trubin agónico, porque son los goles de la agonía, el gol de Trubin agónico le permitió a Benfica estar en el playoff. Y ese último gol de Sporting le permitió superar a Real Madrid y mandarlo a jugar 2 partidos extra. ¿Cuál es el ranking 4? El ranking 4 es Tottenham, ¿ok? Tottenham enfrentó solamente a 2 de los que están ahora en octavos. Bodo Glimt y Paris Saint-Germain. Es que de otra manera no se explica que un equipo con un rendimiento tan bajo en su liga esté aquí y cómo, habiendo evitado el playoff. Te voy a cambiar el tema, porque el otro día estaba pensando en esto. Y tiene que ver con el Bodo Glimt. Para ti, ¿cuál ha sido el cambio más importante en el fútbol en los últimos años? Los 5 cambios. Para ti son los 5 cambios. El VAR es el otro. Pero el VAR, el VAR es de un poquito más atrás. Bueno, mi cambio es de más atrás todavía. Pero para mí es el césped sintético. Y te explico por qué. ¿Por qué el fútbol en Latinoamérica estaba más adelantado que Europa? ¿Y por qué, a pesar de que no teníamos la organización ni los recursos, íbamos a pelearles mano a mano y el talento de los grandes clubes europeos era sudamericano? Porque nosotros... Porque sabíamos jugar en el barro y en campos malos. Y jugábamos fútbol todo el año. Muchos de los países europeos no se podían desarrollar porque el fútbol era un deporte de temporada. No se jugaba todo el año, no había condiciones para jugar, no se desarrollaba. ¿Cuál fue la primera gran potencia europea? Italia, al sur. Y desde la llegada del campo sintético y el mejoramiento del campo sintético, ellos pueden desarrollar, trabajar a la par. Y todo ese dinero que tenían, y toda esa infraestructura que tenían, y toda esa educación que tenían, no la podían capitalizar porque no tenían dónde capitalizarla. La capitalizaban con otro tipo de deportes. Hoy, en el fútbol están a la par. Y eso, o sea, Haaland... Creo que también hubo algo, Jaime, que tiene que ver con esto. Sí, lo de los campos lo de los campos y de las condiciones. O sea, Haaland sería inviable en el siglo XX, por ejemplo. Probablemente. Pero hay algo también que te lo voy a agregar. Primero es el trasvase de los maestros. Si hubo algo que América del Sur hizo en la segunda parte del siglo pasado, fue ese, ¿no? Incorporar gente que mejorase el fútbol y la obsesión que teníamos nosotros con el fútbol, que quizá como el deporte en sí no era tan científico como ahora, esos maestros, ese toque, combinado con eso, nuestra pasión para jugar todo el día al fútbol, como decía Cruyff, dice, yo no quiero ir al piso, porque yo aprendí a jugar en la calle. Cruyff, en aquella Holanda de los años 50, 60, donde él era un joven y un adolescente, jugabas al fútbol con zapatos y con pantalones en la calle.
No querías romper los zapatos ni romper los pantalones. Entonces, el que se caía no servía. Había que tratar de jugar de pie. ¿Y qué te obligaba a hacer eso? La habilidad. Manejar la pelota. Sacábamos ventaja sobre eso, agregamos, creo que, por ejemplo, te lo digo con respecto de los uruguayos y los argentinos, los brasileños, quizá por su talento y su capacidad atlética y por su volumen de cantidad de futbolistas y por su calidad, iban adelantados a los del Río de la Plata, que habían sido en su momento, si se quiere, de alguna manera medio pioneros. Una final olímpica, una final entre ellos de campeonato del mundo. Y yo te digo, cuando en el Mundial del 66 Argentina recién ahí incorpora el concepto de la preparación física, errónea, por Juan Carlos Lorenzo, pupilo de Leño Herrera, y los jugadores te decían, los Perfumo, los Gatti, los Onega, los Artime, Lorenzo los hacía correr. Y ellos querían jugar al fútbol. Y Argentina había fracasado en el Mundial del 58, justamente porque pensaba, fue con jugadores muy veteranos, Ángel Labruna, que estaba los 30 de largos, y el equipo se llevó 6 de Checoslovaquia, que tenía un concepto de preparación física mucho más elevado. Sí, pero y también, cuando los sudamericanos se pusieron a la par en lo físico, pesó la habilidad. Y ahora es eso, yo creo que hay muchos aspectos de la ingeniería del juego, porque yo sé que te vas a querer meter en Bodo Glimt, pero el mérito de Bodo Glimt para mí es la simpleza del juego, la calidad técnica de los jugadores, y luego, como argumentos más allá, que son todos noruegos, la identidad que tienen, el entrenador que tienen, la historia, de dónde vienen, y si se quiere, romper los paradigmas, cosa que hoy, por ejemplo, un equipo o una selección en Centroamérica te va a decir, y nosotros no podemos, porque no tenemos esto, no tenemos aquello. ¿Y qué tienen ellos? Lo que tienen es que vas a la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de invierno y de los Juegos Olímpicos de verano y sacás una cantidad de medallas per cápita que está a la par de las grandes potencias o encima, si se quiere. Lo que sucede ahí en ese punto es una aceptación de la realidad, porque no hay nada más fácil que decir lo que no tienes. O el análisis simplista de un partido de fútbol, porque no hay nada más fácil que explicar por qué un equipo perdió. No hay nada más fácil. Lo jodido es cuando gana explicar por qué ganó. ¿Me entiendes? Bueno, lo que decía Cruyff también, dice, es fácil decir lo que no está pasando. Claro, pero tienes que explicar lo que está pasando. Entonces, hay una mentalidad, y que es un poco lo que hablabas de otros ejemplos, donde dice, no, es que nosotros no podemos porque no tenemos esto. Ya, hermano, pero todos tenemos algo que el resto no tiene. Todos tenemos una ventaja competitiva de alguna forma, geográfica, financiera, geopolítica, de biotipo, de proximidad, lo que tú quieras. Construye desde ahí. Uh-huh. Entonces, si el Bodo Glimt va allá y dice, no, yo voy a copiar lo que hizo el Manchester City. Hermano, no tienes la plata, ni la población, ni la geografía, ni nada. El Bodo Glimt tomó y dijo, ok, ¿qué tengo yo? Imposible. ¿Qué hago? ¿Cómo soy? Ok, entonces vamos a construir un proyecto a partir de estas virtudes. Y que cuando uno ve los proyectos exitosos de los últimos años, Independiente del Valle, Defensa y Justicia, el crecimiento del fútbol marroquí. O sea, Marruecos dijo, uh-huh, estoy más cerca de Europa que los escandinavos, ¿cómo yo no voy a aprovechar eso? Y a partir de ahí construyeron. Sí, creo que cada uno tiene fórmulas distintas, ¿no? En Marruecos tomó a un técnico de la diáspora, tomó más o menos la mitad de los futbolistas de la diáspora y armó una selección con identidad. Pero por eso... Cosa que el resto de los países africanos, con futbolistas, por ejemplo, de gran talento, no sé, Ghana, Nigeria, Camerún, por situaciones entre ellos que no se entienden, que vienen de distintas partes del país, distintas comunidades, no se llevan. Y cuando vos no te llevas en un equipo, no funciona. Claro, Vizca, pero ahí está el punto. El otro punto es que lo que hicieron los noruegos, Jaime. ¿Qué necesitábamos cuando éramos chicos y queríamos jugar a la pelota? Un campo
que a veces hasta lo improvisábamos, con arcos que marcábamos hasta a veces con ropa, y la pelota. Eso es lo para mí, perdón Entonces, que te ¿qué demuestra esto? Que si vos tenés el campo y tenés la pelota, después vas a elegir a mejores jugadores. Pero tenés que empezar. Pisca, perdón que te interrumpa. Los escandinavos Eso es empezaron lo por más eso. desesperante para mí de los Estados Unidos. Que los campos no tienen arcos. Los arcos están encadenados en cualquier campo que tú vas. Donde tú vas a la calle, tú ves un campo de fútbol, hay arcos, están encadenados ahí porque son de alguien. Estás hablando de un tema ya político-económico, de la propiedad privada y de, claro, de las academias de fútbol, generalmente, eran clubes de barrio, para mí, no sé, en Ecuador, pero donde la gente, los padres ponían algo, o sea, y todo era de todos y se compartía. Y bueno, ahí hay un tema allí de que Infantino lo deslizó, dijo, sí, pero dos cosas. No se puede cobrar para jugar al fútbol y hay que armar una pirámide donde se suba y se baje porque es como las 4 estaciones, es como los ciclos de la vida, hay que renovar. Perdón que te interrumpí cuando estabas explicando el tema de los campos en Noruega. No, eso era que Bodo Glimt, Jaime, o sea, te dicen, no, bueno, un equipo X de una nación X del Caribe o de Centroamérica. Señores, Bodo Glimt juega con un estadio de ¿cuánto, Jaime? 8.500 espectadores, campo sintético, en un momento donde se juega la temporada, donde hay veces que tenés 14 horas o 16 horas sin sol, y ellos dicen, y venimos de la clasificación, y venimos de armar todo, Conference League, figuración en Conference League, semifinal en Europa League, y ahora esto, historia pura. Sí. Pero ni siquiera cuestionándose si se podía o no se podía. La base es que se puede. Si vos te tenés que recordar a vos mismo que vas a poder, estás dudando de que vas a poder. Yo no lo sabía, es la primera vez que un equipo noruego supera una eliminatoria ida y vuelta. Porque es verdad que el Rosenborg había llegado a octavos y a cuartos, pero cuando llega a cuartos es en el 97, donde no había octavos. Sí. Si tú superabas el grupo, ibas directo a cuartos. Entonces, técnicamente no es la instancia más lejana, pero sí es la primera vez que has llegado a una instancia por superar a un rival en ida y vuelta. Claro, y encima de todo, un rival que es el subcampeón de la temporada pasada, que probablemente sea el campeón de una de las ligas más prestigiosas de Europa, como es la Serie A, tiene 10 puntos de ventaja el Inter. Antes superaste a Manchester City, antes superaste en su campo al Atlético de Madrid, o sea que se te encaminó un poco todo, pero, porque también es eso, debutaba Bodo Glimt y tenía que pagar Jaime un derecho de piso. Vizca, una pregunta acá ya. Recordemos el camino. Bodo viene de la fase de clasificación, sí, ¿correcto? Eliminó al Sturm Graz. Debuta con el Tottenham. Es allí donde entró. Sí, el campeón austriaco. En la fase de clasificación eliminó a ida y vuelta en el playoff previo al cual llega, creo que fue, bueno, había llegado como campeón clasificado para esta edición. En esta que viene lo va a tener más difícil porque ha sido, por su compromiso en Europa, ha sido subcampeón de la Liga de Noruega. El Viking es el que le ha ganado la liga. Que ya terminó. Con lo cual no sé si ya directamente va a jugar la Europa League. Yo creo que juega la Europa League directamente. Ya terminó la Liga Noruega, terminó. Sí, yo creo que directamente va a fase de clasificación de Europa League. A ver, el Bodo Glimt debuta... Slavia Praga 2-2 de visitante. 2-2 contra Tottenham de local. Correcto. Después, 1-3 contra Galatasaray de visitante. O sea, perdió 3-1. Lo digo como decimos nosotros, no como hablan los españoles. Perdió 1-0 de local contra el Mónaco. Una de las 2 victorias del Mónaco en 10 partidos. Perdió con la Juve. Después perdió de local contra la Juventus 3-2. Claro. Y ahí llegó el invierno. 2-2 de visitante contra Borussia Dortmund. 3-1 contra el City y la victoria en la última fecha contra el Atlético. Ese 3-1 con el City es en enero. ¿Tú sabes el frío que tiene que haber hecho en ese partido? Mira, ahí nuestro compañero, colega en TNT que estaba en el campo, Ignacio Migueles, decía, frío no,
lo siguiente, y claro, yo creo que nos dijo que a las 2 de la tarde ya el sol se había puesto. Salió a las 10 de la mañana y se puso a las 2 de la tarde. Hablando del rival al que eliminó, esta semana comenzó a surgir el rumor de que Simeone iría al Inter para el próximo año. Empezó ¿Le el das alguna validez? Sí. Sobre todo, el asterisco es, si gana algo, Simeone va a intentar salir triunfante de su ciclo en el Atlético de Madrid. Si gana algo es la final de la Copa del Rey, ¿verdad? Digamos, ergo, si gana la Copa del Rey. El Cholo tiene una sola final en sus 14 años hasta ahora de Copa del Rey. La ganó. Pero no ha llegado a otra final. Sí ha llegado a finales de Europa League, ganándolas. Sí ha llegado a finales de Champions League, perdiéndolas. Pero en la Copa Nacional, una sola final ganada al Real Madrid. Que todas las derrotas de Simeone, no. No, te iba a decir que todas las derrotas internacionales son ante equipos españoles, pero bueno, también es obvio, no, tampoco es que ha llegado a tantas finales. Claro, son... a ver, sin contar las Supercopas... Lo que pasa es que la Supercopa de Europa, esa que gana, se la gana al Real Madrid. Y le gana una Chelsea también, con una gran noche de Falcao en Montecarlo. Pero fíjate que ha tenido muchas finales contra españoles, porque la final de la Europa League que gana, la primera, se la gana al Athletic Club. De la Europa League, esa es la primera, sí señor. Y después Marsella. le gana la otra al Marsella, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a ver, creo que todos en algún momento pensamos Simeone al Inter es como algo que algún día va a pasar. Nadie sabía cuándo, pero era como que un día iba a pasar. Sí, aparte porque el Cholo... ¿Quién sabe por qué? Porque fíjate que él sale campeón con Lazio. Sí. Pero evidentemente hay algo que en su mente hizo clic cuando estuvo en el Inter. Porque él habla del fenómeno Ronaldo, habla de lo que vivió allí. En algún momento, y creo que, bueno, Giuliano nació en Roma, por ejemplo. Pero ¿por qué él llega primero al Inter que al Lazio? Sí. Pero él llega primero al Sevilla y no al Atlético. Algo tiene que ver con su aspecto emocional. Bueno, que vivió ahí. Vivió en todos los lugares donde jugó el Cholo. Vivió en Pisa, vivió... Obviamente vivió ahí, pero lo que vivió emocionalmente ahí. Ajá. Ok. Sí. Bueno, lo que te estoy diciendo. Pero bueno, voy al partido, porque... Eso, te decía, acertó el Cholo. Acertó porque jugó con Sorloth de entrada, venía con inestabilidad en la formación. Me parece que va encontrando el equipo el Cholo, ¿eh? Va encontrando la manera. En este partido lo volvió a repetir con Johnny Cardoso al lado de Coque. Coque no jugó tan bien como lo había hecho en otros encuentros. Me parece que el Cholo va a decirle a Coque, veamos el partido juntos. Y la gran mayoría de las situaciones de Coque, pese a ser un futbolista de tanta experiencia, fueron precipitadas. Decisiones precipitadas. Acelerar ataques cuando el Inter necesitaba un poco de calma, sobre todo en el primer tiempo. Atlético. Vos me dirás, ¿cómo controla la calma o la ansiedad el Inter? Te dije. El Atlético, cuando tiene la ventaja. Y hay veces ni siquiera cuando tiene la ventaja. Entonces, si tu futbolista más emblemático, con mayor cantidad de partidos, te acelera cuando a veces te tiene que poner a pensar, el equipo se serenó con los goles, pero también cuando estuvo Griezmann en el campo. Porque en esa aceleración lo quemó a Julián, pero encontró a Sorloth. Juego directo, como en la acción del primer gol, cuando el Atlético no estaba pasándola bien. Saque de Oblak, salto de líneas, 1 contra 1. Ordóñez, que había subido, quedó el central más flojo de los dos, Mejele, y Mignolet, que se come el gol. Pero tras cartón, empata con el gol de Ordóñez, que para mí jugó muy bien. Lo vi muy bien al central ecuatoriano, Jaime. Le pasó algo que le sangró la nariz y la boca, pero hizo el gol así medio remendado. Y cuando el Atlético encontró los errores de los goles, él no estaba en la foto. Y después de esa jugada, del 1-1, Oblak saca una pelota en la línea, de la línea. Una partecita de la pelota ya estaba cruzando la línea. Y eso fue clave. El Atlético fue 1-1, el Cholo lo admitió. No la pasó bien el equipo en el primer tiempo y en el segundo tiempo, a través del gol de media distancia de Cardoso, se serenó.
hizo los cambios los hace el entrenador, en este caso acertó, y el equipo se encontró con un hat-trick perfecto de Sorloth. Cabeza, zurda y derecha. Que el primer año tuvo buenos números, buenos momentos, pero este año me parece que Sorloth ha sido más protagonista en el Atlético de Madrid. Mira, el día y la noche es, en la temporada pasada no hizo ningún gol en Champions. Sí, exacto. En esta ya tiene 5. Lo otro que también en la semana se habla, porque esta ha sido una semana, fíjate que ha habido tanto run del Atlético, que se ha hablado poco del partido, que también lo de Griezmann parece inminente. Sí, Orlando sí. Griezmann Lo quiere ahora en la ventana de media temporada de MLS. Principio de temporada de la MLS. No, lo quiere ahora si la MLS ya comenzó, Jaime, en la del Mundial, la quiere cuando termine la temporada. Él puede ir ahora si quiere. O sea, hasta abril está abierto. Lo que se está hablando es que él quiere ser como el Cholo por la puerta grande. Pero podría ser, hay una posibilidad de que se habla de que de que Griezmann jugaría el Mundial como jugador de Orlando. Pero si no está en la selección. Bueno, llegaría al Mundial como jugador de Orlando. Sí. Se ha renunciado a la selección. Llegaría al Mundial como jugador de Orlando. Justamente por eso una posible transición. Salió con una especie de platinado medio azulado. No sé si le erró al color de la camiseta de Orlando y si fue una señal. Sí, pero eso, es más, se habla de que mira, la ventana de la MLS se cierra justo después del partido de la Real Sociedad, después del partido del Atlético Real Sociedad, que es después de la final de la Copa del Rey, decís. ¿De la final de la Copa del Rey? La ventana de la MLS, donde puedes inscribir, se cierra después de un Atlético Real Sociedad. Del partido de Liga contra la Real Sociedad, en abril. Que ese partido es después, si no me equivoco, en la jornada... Después de la fecha FIFA. Es la jornada siguiente a la vuelta de la final de la semifinal de Copa. No, la semifinal... o sea, en marzo me estás hablando. El Atlético juega la semifinal contra el Barça la semana que viene, el martes. Correcto. No. ¿Cuándo cierra la ventana de MLS? Creo que cierra a final de marzo, o en la fecha FIFA de marzo. Ok. Entonces sí, porque el Atlético juega antes de la ventana, juega el derbi y a la vuelta juega contra el Barça. El partido que te estoy hablando es 7 de marzo. Atlético Real Sociedad. Que es el partido siguiente a la vuelta contra el Barça. Que si no pasa ahí, ya sería para la ventana de verano de Europa. Para la ventana de... Bueno. A ver, ¿pierde mucho? Claro, también Griezmann fue muy del Atlético y terminó extendiendo su contrato cuando podía ir libre. Ahí la verdad que, viste como se decían aquellos viejos jugadores cuando éramos chicos, que se dio algo de sí para favorecer al club. Bueno, esto es lo que se dio Griezmann, que tenga que haber una transacción económica que me parece que va a ser baja para que él vaya a la MLS. Yo creo que Griezmann... Porque creo que el club lo quiere ayudar. Le ha dado todo ese goleador histórico del Atlético de Madrid. Te iba a decir eso. Yo creo que Griezmann no tendrá históricamente el espacio en la historia del Atlético que merece, más por percepción que por logros. Es decir, cuando él llega... Vos decís que no lo tendrá. Bueno, no nos apuremos porque todavía no se ha ido. Así que déjalo ahí porque el tiempo es precioso. Pero te digo, puntualizo, más por percepción que por logros. Es decir, por logros lo merecería. Pero él no fue campeón de liga con Atlético, por ejemplo. En el 2014 no estaba, ¿no? Y en el 21 estaba en el Barcelona. En el Barça. Uh-huh. Es más, creo que su único título... Tampoco ganó la Copa. No. Tampoco ganó la Copa. Su único título es la Europa League contra Marsella. Que ahí pensábamos que por ser campeón del mundo, haber ganado la Europa League y ser gran figura de la Francia campeona del mundo, merecía el Balón de Oro. Y se lo negaron. Y lo merecía. A mí todavía me llama la atención... Políticamente se lo negaron. Me llama la atención que un francés, o sea, que tuvimos que esperar hasta que la Champions con Benzema y Dembélé tuvo más peso para los franceses en el Balón de Oro
que lo que lograron con su selección ambos. Yo creo que también a veces el premio se ha teñido de cosas que no le han hecho bien. Populismo, intereses políticos, y lo han ganado dentro de todo esto aquel que elija un bando de los de la derecha y los de la mano izquierda. Da igual. El tema es que démosle el premio a quien lo merece, ¿no? Porque si no el premio pierde prestigio, Jaime. Y porque hubo un año, ¿te acuerdas que hubo un año que Alisson lo debió haber ganado y se inventaron el premio Chacín para darle un Courtois premio? lo debió haber ganado, Iniesta lo debió haber ganado, Xavi, el que quisieras, y no se les dio. Griezmann, para mí era el Balón de Oro de 2018, pero bueno, se la vi, dirían los franceses, Bueno, ¿no? problema de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ya tocamos un poquitito lo de Paris Saint-Germain. ¿Será que estamos acercándonos al fin de ciclo de Luis Enrique Martínez? No, estamos viviendo un equipo que ha jugado 18 meses sin parar. Y que Luis Enrique Martínez está haciendo un muy buen trabajo como para no vociferar eso. Yo no te lo voy a negar eso. Porque es Y ojo, innegable. que la innegable. situación no es peor porque es un equipo de la liga francesa. Porque mira el Chelsea cómo anda. Por eso, ahora no está o sea, sí, no puede hacer un parate limpio, pero está jugando casi un partido por semana, bueno, salvo ahora que se había complicado con esta situación, pero de aquí en más, salvo cuando tenga Champions, va a jugar un partido por semana. O sea, la semana que viene juega un partido, solo. Sí, pero es la acumulación del no haber podido hacer la preparación física. Pero para tanto, Jaime, para estar ahí dependiendo de que el Lens perdiera puntos contra Mónaco, para recuperar la cima de la tabla de posiciones, que le costara lo que te dije ante un Mónaco casi con 80 minutos con un futbolista menos, Mónaco limitado, lleno de lesiones también. Mónaco que lo supera, si no me equivoco, hasta en cantidad de partidos. Yo no lo descarto al París para la Champions, ojo. Yo lo veo complicado. No es el del año pasado. Después de lo que vi ayer, a un acierto de Wout Faes de mandar así como estábamos el partido a la largue. Cierto, te digo algo más. En el segundo tiempo no atacó Mónaco. No atacó. El primer ataque que mete es el gol de Tese. Y el segundo ataque es una pérdida. Jaime, París sacó del medio, buscando el saque largo a lo rugby, y no la pudieron mandar al lateral. La pelota se fue de fondo y sacó largo el arquero. Enrique tiene... Y con todos a la carga generaron un tiro libre por un error. Y te digo, la lista de lesionados importantes de Dembélé y Fabián Ruiz. El resto no está faltando nadie, pero yo noté algo de displicencia. No sé si el tema extracancha de Hakimi lo está afectando. No sé si el tema de Donnarumma, que es un tema del palco, le está afectando también, porque la inestabilidad en el arco termina haciendo que esa defensa era inexpugnable, pero esa defensa atrás tenía Donnarumma, y en muchos partidos de la Champions de la temporada pasada, no en la final, sí. Donnarumma fue clave. También estamos llegando a un punto donde Luis Enrique normalmente en clubes corta. Es decir, Luis Enrique al tercer año se va. Barça, Roma, bueno, Celta se lo llevaron al Barça. No sé si en Roma llegó al tercero. No, no llegó al tercero. En la selección llegó al tercero, me parece que tampoco. Sí, pero la selección tuvo dos partes por otro motivo. Sí. El fallecimiento de su hija. Sí. Pero, ¿tú crees que él saldría como, si él sale, él es alguien a quien mucha gente viera como es el que necesitamos o es tan disruptivo? Es decir, yo no imagino a Luis Enrique sentado con Rummenigge o con Oliver Kahn, por ejemplo. No. Bueno, podría darse. Yo creo que él quiere un desafío distinto. Y justo ahora Luis Enrique fue a Italia, aprendió italiano, fue a Francia y ahora está dando las conferencias de prensa en francés finalmente. Y justo ahora se va a ir. Yo no creo que los dirigentes le vayan a pedir que se vaya, pero quizá él, su cabeza, es un hombre de extremos desafíos, a tal punto de querer hacer una travesía en bicicleta por el Sahara y poner a su cuerpo y a su mente al límite.
Inglaterra. Y sí. Inglaterra, no sé si no creo que sea un equipo blanco, Pero, a ver, pero se habla de un equipo rojo. Se habla de un equipo rojo. Dices que le gustan estos desafíos. ¿Tuviste la entrevista esa que le hacen hace un tiempo cuando dice dirigir, jugar en el Barça y el Madrid, dirigir en el Madrid y al Barça? Nadie lo hizo, no, ojo, dijo. O sea, lo dijo en broma, pero No lo es el creo. tipo de locura que tú dices, bueno, así sea por hacerlo, a este se le puede No, ocurrir. no lo creo, no lo creo. No lo creo, no lo creo. No. A ver, si me dijeras que Guardiola va a dirigir al Barça, te diría rotundamente que no. Y creo que hay veces que Luis Enrique juega un poquito con la prensa con estas cosas. Lo que tiene la necesidad que hoy tiene el fútbol italiano, me parece que va a necesitar que lleguen un grupo de entrenadores de corriente distinta juntos. Porque cuando apareció uno, es como que se lo llevó puesto todo. Se lo llevó puesto esta resistencia al cambio, ¿ok? Pero si de repente te cae, por ejemplo, los nombres que están sueltos que estábamos hablando, ¿no? Si está CES, que es un equipo más grande, y encima te cae Luis Enrique, y de repente llega Simeone, ya es como que, ok, acá hay una dinámica diferente, porque ojo, la gente ve a Simeone y le tira todas las piedras, pero lo que hace Simeone es mucho más vanguardista que lo que hace la media de los equipos de Italia. Sí, sí, sí. Mira, vuelvo un poquito al Atlético. El Cholo, a partir de la formación, el Cholo piensa, ¿no? Dice, tengo un problema en el lateral derecho. ¿Quién es hoy por hoy mi mejor lateral derecho? Marco Llorente. Toco los centrales para que Pubil vaya de lateral y lo pongo a Jiménez. Habla con Vivas, habla con Bercellone, habla con, no sé, con Gustavo López, con la gente que él confía, y dice, no, Pubil, Hanchko, Ruggeri. Le dicen, Ruggeri marca mal, Ruggeri. Ha mejorado ofensivamente, de hecho todas sus asistencias son en 2026. Entonces dice, bueno, si Llorente juega acá, no juega Molina. Y él está dejando ver ciertas cosas. Sigo. Pone a Cardoso porque él dice, Cardoso es bueno, lo que pasa es que tuvo mala suerte. No pudo agarrar continuidad, pero él ve cosas. El otro día jugó muy bien contra el Español y dijo, lo voy a tirar al partido. Y no fue mal partido, lo único que lo pierde Ordóñez en la jugada del 1-1. Pero no jugó un mal partido Cardoso y de hecho hace el gol después. Después ya Aparte lo saca. lo de Ordóñez es una jugada, Pero no es a campo abierto. son los dos centrales. Primer central zurdo al primer palo, Ordóñez al segundo. Claro, Peinada, pero no es una gol. jugada parada, ¿no? No es una jugada a campo abierto. O sea, no cometió un error a campo abierto. Es una jugada de pelota parada, correcto. Exacto, o sea, es una marca hombre a hombre, no es en el flujo del partido. Claro. Cardoso estaba ahí en esa zona, cuando viene la peinada tiene el instinto de ir hacia adelante en lugar de acompañar yendo hacia atrás por las dudas. Y ahí quedó retratado. Pero no, o sea, por ahí tenía que tener un jugador más cercano, o sea, que la marca allí, como te dicen algunos, ahí ante un futbolista de la estatura de Ordóñez fuese más pegada, ¿no? Y Ordóñez le ganó la espalda, saltó y gol. Pero cuando entra Molina, ya con el partido más a favor, fíjate lo que utiliza. Sabe que Molina sufre un poco defensivamente, lo sufrió en el partido de la ida, pero ya le hizo jugar a Giuliano atrás. Y no fue defensivo el Atlético cuando se paró en 5-3-2. ¿Por qué? Porque Giuliano te permite con ese recorrido y esa capacidad física llegar más lejos. Termina fundido, y no tiene un reemplazo hoy por hoy, porque Lookman entra por la otra banda. Lookman, por ejemplo, para el Cholo, ¿cómo fue el mejor rendimiento de Lookman? Con 5-3-2 con Atalanta, jugando él de segunda punta. Entonces, si lo manda a jugar en línea de 5 como carrilero, no te va a rendir, no te va a funcionar. Si lo manda como extremo puro, aún sea en un 4-2-3-1, y le vas a pedir que regrese, el nigeriano que todavía no estás aceitado a la idea de juego, por ahí no te lo hace. Y aparentemente tuvo sus chispazos con Gasperini porque él quería jugar de otra manera. Gasperini se fue, él quedó en Atalanta, y fíjate esto,
Ha ganado Atalanta, que ha logrado superar la ronda, y ha ganado el Atlético al incorporar a Lookman, que es un futbolista de un corte que no tenía. Cada que viene alguien de... Pero el Cholo, a lo que voy, es que cada maniobra que hace está pensada. Sí. Y eso lo hacen los grandes entrenadores. Vos mirás, bueno, está en el nivel de Guardiola, y mucha gente te diría, ni loco. Pero el Cholo tiene su mérito también, y tiene bastante ni loco, mérito. No, yo no diría que ni loco. Hay mucha gente que te diría que Sí, ni hay loco, mucha no gente, sé, sí, a ver pero qué lo que piensa pasa- la gente. Estamos compartiendo este capítulo con esa gente fiel que Claro, nos lo que ve. pasa es que yo no te diría que ni loco, yo lo que te diría, o sea, es ¿qué es un gran entrenador? ¿El que tiene las mejores ideas o el que es capaz de lograr que su equipo imprime esas ideas en la cancha? Ese es el gran entrenador. Porque yo te aseguro que tú vas a una escuela de entrenadores y hay 10 que... Te agrego una tercera variante, optimizar las Bueno, herramientas. optimizar con las que herramientas. cuenta. O sea, tú vas a una escuela de entrenadores y por ahí tienes 10 que saben más que Guardiola y no tienen la menor idea de cómo implementar eso y de cómo desarrollar una metodología para que eso se refleje en la cancha. Es decir, O el copia-pega. Y el problema del copia-pega es que cuando no funciona no sabes tampoco por qué no funciona. Me estoy quedando sin voz. Pero con el tiempo nos daremos cuenta, y que para mí el mejor ejemplo y el benchmark de Simeone para mí siempre ha sido Wenger, es cuando se vaya, sabremos si él estaba teniendo un rendimiento sobre lo que ese equipo es capaz o si realmente él era el freno de mano en ese equipo. ¿Y te acuerdas de todo el Wenger out? El equipo Sí. todavía no llega al nivel de la última temporada de Wenger. No. Y hay algo también en paralelo, a vos que te gustan este tipo de asociaciones. A ver si te cae en 5 segundos. Yo estiro mientras tu cabeza va pensando. ¿Cuál? El estadio. Ah, totalmente. Hay una cosa... El estadio. La identidad de pasar a un estadio nuevo, más grande, en otra, no tan alejado de la zona donde estabas. En el caso del Atlético, un poquito más alejado por un tema inmobiliario, llamémosle por la deuda que tenía el Atlético. Pero tenés que arrancar de cero, no había ni árboles en esa zona, Jaime. Y el Atlético casi que te lo llena todos los partidos. Estadio y el otro deberían llamarse Arsène Wenger y Diego Simeone, porque la plata que ellos le generaron al club es lo que le permitió al club. Lo pagaron, son Son quienes que lo pagaron. O sea, ellos agarraron un equipo que no gastaba plata porque estaban gastándose la plata en el estadio y lo metían a Champions, y con esa plata pagaron el estadio. Claro, exactamente. De acuerdo a tu modelo de negocio, vos que sos un hombre de marketing. No, de marketing. El revenue para pagar el estadio. Ellos son los mejores gerentes que han tenido esos dos clubes. ¿Y qué pasa? Otro estadio. El del Tottenham. ¿Cómo va ese negocio? Está más cerca del descenso que Europa. Por ahora, regular. Está más cerca del descenso que Europa. Y hay algo para mí como el Tottenham que es muy peligroso. Cuando tú eres el Bournemouth, el Brentford, el Brighton, no sé, estoy pensando en el equipo español, el Alavés, ¿verdad? Que tú has visto el descenso de cerca y dices, bueno, vamos a la guerra otra vez y salimos adelante, es una cosa. Ahora, cuando tú has construido el estadio del mundo, porque después de una final de Champions tú ibas a ir codo a codo con todo el mundo y de repente miras abajo y dices, uy, el precipicio está aquí a 3 puntos. Te entra un término japonés que te puede dar un susto importante. Es decir, el Tottenham a 3 puntos del descenso tiene más posibilidades de irse que las que tendría el Nottingham o el West Ham a 3 puntos del descenso. Sí, puede ser. Sí, totalmente de acuerdo. Y con esta situación de jugar la Champions, de tener un montón de lesionados, ojo, que hay muchos equipos que han estado ahí arriesgando demasiado con el hecho de llegar lejos en Europa y lo han pagado. Quizá clubes más de media tabla o de media tabla baja, pero ha pasado. Un año que el Villarreal, el otro día me puse a buscar porque me salió. El año pasado con Postecoglou terminaron 17º, pero habían ganado la Europa League. Un colchón muy importante. Ahora están repitiendo lo mismo. Un colchón muy importante. Y también en Tottenham será la sombra de Pochettino. Pochettino fue justamente el entrenador de la transición de White Hart Lane
al Hay nuevo algo que estadio. Postecoglou, no sé si escuchaste la entrevista de Postecoglou. Te la Hay debo, una te la parte de la debo. entrevista que es fenomenal porque él dice, llega febrero y dice, estamos a 10 puntos, Esta tarde prometo que la estamos a 10 pongo. puntos de Europa, estamos fuera de las copas y estamos 15 puntos sobre el descenso. Porque, ¿qué pasa? El Tottenham termina 17º a final del año, pero el margen con el descenso era mucho más grande en cuanto a puntos. Era grande, sí. Y el Sí, tipo dice, no, vamos a ganar Europa League. Y el tipo hace un research, cuenta. Entonces, ¿quién ganó Europa League? Emery 3 veces, Simeone 2 veces, Glesner con el Eintracht, dice, Con el Eintracht, sí. nuestro modelo no va. Los agarra a Romero y a Van de Ven y le dice, muchachos, el equipo va a jugar así, pero solo va a jugar así en Europa League. Entonces, claro, el tipo descarta la liga y se salía a los partidos de liga, jugaba, atacaba con 4, A lo Postecoglou, a lo Exacto, Postecoglou, llegaba a Europa sí. League, doble línea de 5, línea de 4 y todo. Entonces dice, claro, nadie en el punto, todo el mundo entendía que como teníamos tantos lesionados, ese planteamiento era un one-off y que cuando tengamos los elementos, nadie nunca nos planteó un partido para rompernos a nosotros metidos atrás. Todo el mundo esperaba que los salgamos a buscar. Y claro, porque todos los fines de semana nosotros salíamos a buscar rivales en la liga, sabiendo que daba lo mismo si ganábamos o perdíamos. Y en la Europa League, todos chocaban contra el muro. Pero bueno, Claro. Es esa versión mucho más defensiva de un técnico tan claro, ofensivo. y si tú ves y yo no había caído en cuenta, no me acordaba de eso, te metes a ver la alineación de la final, oye, metió a todos los centrales en el mismo 11. Me había olvidado ese detalle. Sí, y un mediocampo muy físico también. Y bueno, se encontraba también con un equipo que estaba lleno de dudas. Esa es la otra realidad. Cuando te encontrás con uno que duda mucho y tiene mucha más presión que vos, aunque los dos tenían presión, ahí el que estaba más seguro de lo que estaba haciendo y quizá el que había pensado más en esos detalles es el que saca la ventaja. Creo que para el final, este tema de los italianos y más que nada no, que ya medio tangencialmente lo tocaste, no de qué representa esto, porque sabemos que representa un punto bajísimo, representa una liga que ha ido cayendo a partir de un modelo que estaba muy recargado hacia lo estatal, y no es por enlazar un discurso político, económico muy de esta época, pero el fútbol debe depender de los ingresos que, como toda empresa, que genera, ¿no? Esos negocios uno a uno. Y si estás dependiendo siempre de que antes los derechos te lo pagaba la RAI, de que los estadios eran todos de las comunas y no había que invertir nada de eso, y todo se lo ponías con una economía bastante inflada a los jugadores de gran nivel, una vez que empezaste a tener dificultades económicas, empezaste a que no vinieran los mejores jugadores y empezaste a no tener resultados, lo cual implica el castigo hacia lo que estás generando aún más todavía, esto es lo que termina ocurriendo. El Inter creo que no está dentro de esa ecuación, tiene sus dueños son extranjeros, es una pirámide de negocios ya consolidada que viene de un mundial de clubes, un rendimiento muy alto de más de 80 millones en la Champions League pasada, pero compitiendo en todos los frentes. Pero creo que ha fallado lo deportivo. La salida de Inzaghi no fue reemplazada con un entrenador, ahora vemos, con el diario del lunes, que probablemente Christian Chivu no estaba a la altura de esto, aunque tiene al equipo con 10 puntos de ventaja en la Serie A, porque lo sorprende con una gran simpleza el Bodo Glimt. Lo que sí no hemos tocado es eso, los aspectos futbolísticos del Bodo. El Bodo no te va a deslumbrar con la posesión, no te va a deslumbrar con un juego virtuoso a partir de muchas variantes para generar opciones de gol. Tampoco es un equipo dependiente exclusivamente de la pelota parada, pero sí sabe manejar ciertos aspectos del partido. Y sobre todo, Jaime, ¿sabés qué pudo aprovechar en toda esta serie? Los errores del Inter. En su área y en el área del rival. Que no sea un interino. Y que es algo que nunca pensamos cuando pasó. Porque no es que Inzaghi lo querían sacar. Es él el que dice, ya no doy más, me voy para Arabia.
¿a quién metes? Metes a Kibo, uno de la casa, y ya lo tenías al otro ahí a la vuelta de la esquina. Ojo que no sea un interino. Y la realidad es que la Serie A un poco, a mi gusto, los propios títulos del Napoli te marcan como los de arriba están muy, muy, muy deprimidos, porque no son títulos exuberantes del Napoli, son títulos un poco por descarte y no le quito el mérito a nadie. Es más, el Napoli gana el título el año pasado vendiendo a su mejor jugador en Navidad. Sí. Eso también está ocurriendo, ¿no? Y bueno, al Inter le faltó Lautaro y está dependiendo mucho de Lautaro, le faltó Çalhanoğlu, que es uniendo, uno de los pocos que genera un juego distinto. Dos, pero está defendiendo mal el Inter. Está jugando mal. Punto. ¿Sí? Uniendo los dos discursos, estábamos hablando del Atlético, el estadio. Perdió a Dumfries en la derecha, que era un jugador muy importante. Estábamos uniendo el estadio, el Atlético, el Tottenham, el Arsenal, ¿verdad? El Atlético con ese estadio que lo llena siempre y que hay una cantidad de eventos, pues el Atlético ha sido comprado por un fondo de inversión. El fondo de inversión no, lo has comprado porque eso significa plata. Claro, porque hay ahí no están lavando plata, están comprando para ganar más plata. Tiene ingresos por $500 millones por temporada y no gana nada. ¿Por qué? Porque tiene una infraestructura que le permite eso. Hablabas de los temas estatales de Italia. Salvo la Juventus, creo que ningún equipo italiano es dueño de su estadio. No, es tal cual eso. Entonces, tal cual eso. Para muchos equipos... Todos los estadios son de las comunas, de las provincias, pero no son de los clubes, salvo el de la Juve. Que es una maniobra diferente. Y te dirían, bueno, ¿cómo es que la Juve? Bueno, la Juve es la familia Agnelli, que seguramente en Turín algo les debían, ya sea un favor o X, y dijeron, queremos la tierra en concesión, nosotros construimos el estadio. Y dijeron, perfecto, es de ustedes. Si se demolió Delle Alpi, claro, el terreno era de la comuna. El Delle Alpi era comunale y ahora es Allianz o Juventus Stadium, pero la construcción y la concesión es de la Juventus, cosa que ahora el Milan y el Inter se quieren juntar para hacer su propio estadio, pero sería un estadio compartido en un comienzo, y la Roma está en lo mismo, y son grandes ciudades, no solamente de Europa, del mundo. Por eso, entonces es una estructura totalmente precaria en comparación a lo que... O sea, tú calculas que para un Tottenham, un Atlético de Madrid, para esos clubes, lo que ingresan por estadio se acerca al 50%, 40% de sus ingresos. Uh-huh. Eso no lo tienen los equipos italianos. No. Salvo la Juve. No. Aún con una gran temporada pasada, el Inter no había logrado estar dentro de los primeros 6 clubes de Europa, aún siendo subcampeón de Europa, aún habiendo jugado el Mundial de Clubes. Entonces ahí hay un tema más bien de cómo se sale. Yo creo que también hay una crisis de los entrenadores italianos, se ve con lo poco que pudo hacer Spalletti. Por ahí me decís, es una Juve que está muy alejada de todo, que sufrió la expulsión de Kelly en el partido contra el Galatasaray, pero había recibido 5 goles, inestable en el arco, poco reconocible en defensa. Creo que también hay algo que está ocurriendo con los clubes italianos, que es, no sé si por falta de calidad, pero hay muchos jugadores extranjeros que antes, por ejemplo, llegaba sobre todo sudamericano, pero que inmediatamente entendían la cultura italiana. Y creo que se han un poco, no digo desculturizando, esa palabra no existe, pero sí, porque te llegaban los italianos, los brasileños, los Ronaldo, los Simeone, los Zanetti, los Maradona, incluso hasta los holandeses, que entendían perfectamente de qué iba el tiro. Pero no sé si ahora pasa eso. Es un cambio generacional total, que es un cambio, casi te diría, de paradigma, de filosofía, de todo. Una entrevista esta semana, que te la voy a pasar si quieres, con Edwin van der Sar. Van der Sar es crack en todo lo que hizo. En todos los lugares, en todo. Exacto. Entonces él contaba, cuando él era gerente del Arsenal, del Ajax, y De Ligt había ganado ya el Golden Boy. Y que cuando viene dice, no, me voy a la Juventus. Y Van der Sar le dice, pero ¿por qué a la Juventus? O sea, porque en el análisis de ellos del Ajax, ellos se habían dado cuenta lo atrás que se había quedado el fútbol italiano en eso, en cultura, en metodología, en estructura, en procesos y todo. Y le dice, y que Van der Sar le dice,
no es un tema de plata, dice, porque yo sé que ellos son los que más te van a pagar y si son los que más te pagan, también a nosotros nos dan más plata. Pero no vayas para allá. Y De Ligt fue, y De Ligt de ahí ha navegado por todos lados sin serlo. Pero fíjate, De Ligt a la Juve, ¿qué es? ¿2016? ¿17 por ahí? De Ligt, no de Van der Sar, exacto. Sí. 2017, ponele. Después, no, 2019 es la gran temporada que casi pero llega ella se había ido ahí. 2020 habrá sido. Porque él creo que... No, De Ligt era el central cuando caen frente al Tottenham. Bueno, entonces 19, exacto. Y que él ahí ya, como gerente, le dice, pero, o sea, como que al final es tu decisión. Y al final, si tú te vas a la Juve, a mí me entra más plata, pero te lo digo como proyección, mejor elige otra liga. Claro, pues estábamos hablando ya de un momento bastante crítico de Italia. No sé si sería una cuestión romántica también, ¿no? De parte de esos cracks holandeses que habían ido en los 80 y 90 con Clarence Seedorf también al fútbol. Y bueno, a él no le fue bien ahí. Ese único lugar no le va bien. No, bueno, pero te diría, de aquellos cracks, grandes jugadores, del Ajax de 2019, de Ten Hag, ¿a quién le fue bien? ¿A De Jong? Y mirá que le ha costado a De Jong en el Barça, ¿eh? A Van de Beek se cayó por Edoni. David Neres no ha logrado trascender. Tagliafico fue campeón del mundo. Por ahí Tagliafico. Pero De Ligt sufrió en todos lados. También ese equipo se apuntaló mucho con algunos... Onana. No. Tagliafico, perdón, no Tagliafico. Ese equipo me parece que había mucha gente joven, pero había unos puntales como Tadic y como Klaassen, y como Blind, Tadic, exacto, que al final exacto, permitían que todo el resto funcione. Exacto, eran los que sostenían. Exacto. Gente de más experiencia, lógicamente. Sí, estoy de acuerdo. Tagliafico por ahí estaba un poco en el medio y seguramente ese... Pero Tagliafico es el que mejor decidió dónde ir. Porque fíjate que lo mismo, puedes trasladarlo creo que lo de De Ligt es la peor decisión Juventus, pero si tú ves al... Bueno, después viene Lisandro también, que estaba ahí, creo que no estaba en el plantel todavía. Pero después si tú ves, Vizca, por ejemplo, De Jong al Barça en aquel momento, en ese contexto, no era una buena medida. Mira lo que la tomada de Jong ser protagonista del Barcelona. Porque claro... Llegas en la cuesta abajo como el nuevo Iniesta. Y faltaba... Terminó jugando De Jong todavía con Messi. Recuerdo en la Cartuja esa foto que se saca con Leo en el 2021 con la Copa del Rey, cuando todavía no sabíamos que Leo se iba. Pero cuando todo el mundo pasa y dice Leo foto con la Copa, Leo foto con la Copa, Leo foto con la Copa, Leo se está yendo, muchachos. Sí, yo creo que estaba claro que ahí se iban. Pero bueno, Leo estuvo con el Patón Guzmán. Hemos divagado a lo infinito. Que la gente nos envíe su comentario, si pueden que se suscriban, si pueden que nos apoyen. Y si podemos, la semana que viene lo vamos a tener complicado, pero por ahí vamos a ver cómo va la Copa del Rey, vamos a ver cómo va el sorteo, por ahí, si nos dan cariñito, si vamos a aparecer. Si ustedes escriben a Vizca, graba. Fútbol Infinito siempre aparece. Si ustedes escriben a Vizca, graba. Pero tenemos cruces laborales la próxima semana. Bueno, pero para eso habrán tenido que llegar a este punto del capítulo de hoy. 90 minutos, como diría su compañero Luis Omar Tapia. Nos escribió alguien, porque te acuerdas que el programa pasado dijimos que el segundo tiempo del Atalanta Dortmund había sido un bodrio. Ajá. Y nos escribieron con ese comentario de cómo... Dijiste, yo no dije porque yo no lo había visto. De nada. Hasta ese momento. Y cómo había cambiado el partido. Así que la gente sí escucha hasta el final, don Eduardo. Muy bien. Y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes, todos y todas, porque hay mucha gente que siempre está muy pendiente de nosotros. Tenemos una feligresía, si se quiere, que nos acompaña. No somos muchos, pero somos unidos. Gracias, don Eduardo. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos,
Suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.